No lo esperaba Xochitl Gálvez, ya que con esta entrevista se la agarró Sabina Berman, donde le dice y le advierte: te van a usar, serás pluri. Y pues prácticamente la Xochitl termina achicándose, donde por de las primeras veces ya la vemos que de altanera y gritona en contra de nuestro presidente, pues se terminan calmando las aguas y termina ahora sí que poniéndose de acuerdo, según está de acuerdo Xochitl en algunas cosas que según el presidente hace. Increíble, pero cierto. Sí que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Por eso nos sorprende tanto de pronto oír que te están candidateando, pero en serio, digo, esta semana sacaron varios artículos de las cabezas más pensantes de la alianza diciendo es Xochitl. Aguilar Camín lo dijo, que es una de las cabezas más influyentes en la alianza, dijo es Xochitl y dio las razones. Y Jesús Silva Herzog dijo sí es Xochitl, la Loret dijo sí es Xochitl. O sea, digo, te están candidateando muy en serio. Si el tema del debate público de nuestro país es el tema de desigualdad y pobreza, pues sí, efectivamente yo creo que de lo que hay, inclusive de Morena, la persona que más años ha trabajado al lado de las comunidades indígenas, por mi propio origen, por venir de Hidalgo, de hecho ayer anduve en mi tierra, anduve en Venganzá, donde empecé a construir las primeras escuelas, primaria, bachillerato, telesecundaria, no había. ¿Tú eres indígena? Yo soy de origen indígena, mestizo, mamá mestiza, papá indígena. Ajá. Yo tenía la opción de optar por el mestizaje. Al escuchar a mis abuelos, a mi abuelo hablar la lengua, a mí me enamoró esa parte de la cultura. O sea, yo decidí... Una de tus fuertes como candidato es que conocemos tu biografía en México. Y entonces te voy a interrumpir el relato de tu biografía porque te quiero preguntar cosas muy nuevas. Tu identidad es muy clara para los votantes. Eres muy conocida en el país. ¿Vas por el PRI, por el PAN? ¿Por quién irías? Yo iría con los ciudadanos, con aquellos ciudadanos que quieren que a este país le vaya mejor. Comparto con el presidente de la República su visión de que hay que poner el énfasis en las personas que menos tienen. No puedo estar más de acuerdo con él que en ese tema. Estoy convencida que la estrategia para salir de la pobreza no es la adecuada. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Entonces, todo aquel partido, PRI, PAN, PRD, MC, y si algunos de Morena que me conocen, por ejemplo, muchos que están en Morena me apoyaron en Hidalgo y ellos se decían xochilistas. Ellos no se decían mucho de partido político. Hoy apoyaron a Menchaca en Hidalgo, pero hay mucha gente que va por las personas, no tanto va por los partidos. Ahora, yo creo que esto es un branding de la política peligroso, porque tienes que gobernar con gente concreta. Es decir, tus funcionarios van a tener una pertenencia van a tener su propia biografía. Tus funcionarios van a ser del PRI, del PAN, del PRD, de MC. Los que me conocen saben que hay 3 requisitos para trabajar conmigo. Sí. No ser ratero, no ser huevón y no ser pendejo. Ya lo habías dicho aquí. Pero ¿cómo lo mides? No, en el PRI yo conozco gente honesta. La hay. ¿Sí? Gente capaz y gente trabajadora. Los conozco. ¿Los conoces? O sea, pues son unos santos. ¿Han trabajado para el partido? No, es que había gente padre de la corrupción. En este partido, por ejemplo, Julio Menchaca, que estuvo años en el PRI. Yo tengo una buena opinión de él. Por ejemplo. Entonces lo llamarías a él. A ver, él es un hombre que estuvo toda su vida en el PRI y me parece que es una persona que intenta hacer algo por el Estado de Hidalgo. O sea, decir que todos los que han estado en el PRI son gente corrupta me parece inaceptable. ¿De verdad? Sí, todos. Por ejemplo, Manuel Bartlett estuvo en el PRI. Pues sí, es un hombre que a mí me parece corrupto. Pues ya ves que es muy dudoso. En Morena es muy dudoso. Por eso, pues de Morena. Sí. Algo le dio el presidente que lo tiene ahí. Entonces yo digo, hay gente que trabajó para un gobierno, porque era el gobierno que gobernó 70 años. O sea, pero no quiero decir que todas las personas que trabajaron en un gobierno, Toña Gallar, que fue directora en jefe del RAN, que fue una de mis mejores colaboradoras, pues a lo mejor trabajó 30 años en los gobiernos del PRI, pero no quiere decir que es una mujer corrupta. Es una mujer impecable. Entonces, esos buenos priistas que existen, esos buenos panistas, esos buenos perredistas que existen. O sea, ¿también quieres ir con MC? Y con MC. Y también hay buenos morenistas. ¿Llamarías morenistas? O sea, yo de repente sí veo gente de Morena que comparte con el presidente una de las visiones, pero no comparte que las energías sucias, porque son gente ambientalista. Te voy a preguntar más sobre tu proyecto. Pero bueno, en ese sentido yo te diría, yo no, a ver, y yo no pertenezco a las élites de los partidos. Una de las cosas por la que no me hacen candidata en la ciudad, pues es aparentemente porque no soy parte de esta élite. O sea, yo llegué por cazadores de talento. No voy a decir nombres, porque este es un medio que ve mucha gente y hay que tener cuidado, pero de veras están pensando en gente que tiene un pasado muy oscuro, muy dudoso, que está conectado con estas tranzas de los edificios que se construyen con demasiados pisos, que les pagan con departamentos. A mí me da coraje como ciudadana, yo no pertenezco a ningún partido, y en ese sentido te voy a preguntar, en la Ciudad de México tienes una oportunidad muy clara de ganar. Más de la mitad del territorio ya rechazó a Morena en las urnas, y no pocos electores de izquierda se animarían a votar por una mujer progresista, de origen indígena, sin ninguna deuda de corrupción, empresaria, desparpajada como eres. Desmadrosa. Pues sincera.
tienes una gran oportunidad de ganar en la Ciudad de México. En cambio, Xochitl, estoy segura de que no te estoy revelando nada que en el país es exactamente igual o peor. 3/4 partes del territorio está conquistado por Morena y el país le está diciendo bye bye al PRIAN. Entonces, si vas por la grande, te estás sacrificando. A ver, primero, yo respeto al PRI, al PAN, al PRD, a todos los partidos. A mí no me descalifica porque sé mi propia historia y sé lo que yo represento. Yo jamás podría representar la corrupción. Y los partidos que me llegaran a nombrar lo saben. Entonces, saben que, o sea, yo he tenido votos valientes y he tomado decisiones valientes porque antes que cualquier interés político está el interés de los ciudadanos. Por la única razón por la que yo estoy aquí, y ahí también comparto con el presidente, es el amor al prójimo. O sea, yo sí creo que amar al prójimo es algo importante. Entonces, ¿qué me lleva a tomar en cuenta esta decisión? Una, la cantidad de ciudadanos que sí existen que me lo han pedido, más allá de los intelectuales, más allá que son respetables los intelectuales, a uno lo respeto mucho más que a otros, a todos, todo mi respeto, quien sea. Pero tienen sus propios intereses. Está bien, todos tenemos nuestros propios intereses. Yo lo único que te puedo decir es que no pertenezco a lo que el presidente le llama la oligarquía, no pertenezco. Llegaste en bici, hay que decirlo, llegaste en bici. Llevo en bici, vivo en la colonia Reforma Social. Estamos esperando a tus guaruras, a tu chofer, a tu cocinero, a tu maquillista, llegó en bici. No existe, eso no llegó existe. En bici Xochitl Gálvez. Es la razón que me lleva a pensar. Te voy a decir cuál es la principal razón. Que hoy México está enfrentando la mejor posibilidad de su historia en 100 años. Así es. De poder salir adelante económicamente. Así es. No me gusta la miseria que ganan los empleados, no la comparto. Mucho porque nos hemos convertido en un país maquilador. Y te voy a preguntar, te prometo el próximo segmento cosas serias de economía. ¿Qué es lo que me lleva a tomar la decisión? Sí. De que sí tengo el conocimiento técnico para poder proponerle al país algo distinto que sí saque a las personas de la pobreza. Es lo único por lo que yo estoy valorando si le sirvo más al país. En el tema personal, por supuesto que el ideal es la ciudad. Y si yo tuviera una visión absolutamente egoísta, diría, es la ciudad y no te muevas de la ciudad porque vas a ser la próxima jefa de gobierno, no tengo duda. De lo que estoy obligada es analizar el escenario B, analizarlo, pero estudiarlo. ¿Para ganar o para guardar el registro del PRI, del PRD? Una vez inscrita es para ganar. ¿Sí? Absolutamente. ¿No vas a dejar que te usen para sus plurinominales? Una vez inscrita es para ganar. Es para ganar. Me conozco, yo en Hidalgo pasé de 6. ¿Cómo vas a llegar a la decisión? ¿Con encuestas? ¿Qué vas a hacer? Mira, de entrada las encuestas que salen ahorita sin hacer gran cosa. Me ponen ya en segundo lugar después de Santiago Krill o en tercero, dependiendo de la encuesta, con Lili Telles, en el PAN. Sí. Yo estoy convencida que sé emocionar porque lo que yo transmito es lo que pienso y lo que siento. Yo jamás podría estar aquí en la política sabiendo que no me importa el prójimo. Jamás, no podría hacerlo. Entonces, realmente mi interés es que esos miles de jóvenes que hoy están migrando a Estados Unidos, porque es brutal lo que está pasando, y la manera que los coyotes los están extorsionando, porque no encuentran las oportunidades en México, porque la pobreza no le hemos podido reducir. No que vamos a hablar del país, nada más quiero que nos quede claro. Tu decisión pasa por eso. Pero los que toman la decisión no la han tomado allí en Alianza. Claudio X no te ha dicho, eres tú, si aceptas. O sea, todavía tienes que competir dentro del partido. A ver, te vuelvo a decir, yo no represento los intereses de nadie, se dicen muchas cosas en la prensa. Obviamente, pues los liderazgos no son tontos. Hoy Marco Cortés me marcó y me dijo que le daba gusto saber que mi sola presencia había emocionado a muchos panistas, fíjate. O sea, y se nota en las redes. Tú mira las redes, el apoyo que he estado recibiendo y es tremendo. Y sobre todo de sociedad civil. Entonces, quien piense que yo voy a representar intereses, no me conoce. Ahora, pero no es en automático, tienes todavía que competir dentro de los partidos de la alianza. ¿Y cuándo tomas la decisión definitiva? Por eso tengo que saber cuáles son los requisitos para competir adentro, los van a presentar el próximo lunes. Si es un tema donde yo tenga que juntar 1 millón de firmas, pues no iría. O sea, no iría porque ni tengo los recursos económicos para hacerlo, ni tengo las estructuras de partido para hacerlo, y sería una competencia absolutamente desleal. Felipe Calderón más sus socios no pudieron hacerlo. O sea, entonces lo tomarás el lunes. Yo el lunes tomaré la decisión dependiendo cuál. Ahora, si es una competencia real, interesante, pues también yo tengo que probar si sí puedo o no puedo. O sea, porque una cosa es que te digan, que te pongan en los... Y la otra es salir a conquistar al menos la interna. Yo no tengo alguien que me vaya a impulsar y que me saque las firmas en automático. Bueno, Xochitl va, no sabe todavía si para la Ciudad de México o por el país, para algún lado, y de eso, ¿a dónde quieres ir, ya sea en la ciudad o en el país de tus convicciones para gobernar? Te lo pregunto en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y regresamos. Te voy a contar una anécdota que me acompañó toda mi vida. Me pasó lo mismo que a Claudia. Iba yo a registrarme de candidata y mi opositor me echó a toda su gente. Y ahí le gritaban, ahí viene el gallo, miren qué gallo, ese sí tiene espolones, ¿no? Y vean al gallo y así todo. Y entonces yo aparezco, uy, ahí viene la gallina, uy, la gallina. Sí, cabrón, pero la de los huevos son las gallinas. Xochitl,
Hay dos modelos económicos en competencia en México, el neoliberalismo o el modelo de izquierda. Tú, como pocos entiendes bien su diferencia, te pregunto primero, ¿cuál es la diferencia entre neoliberalismo y modelo de izquierda? Pues es que ya hay una confusión, porque el presidente está en contra del neoliberalismo y pues le vende las plantas Iberdrola a $6,000 millones. O sea, a mí eso no me gusta. Y no ha tocado a los oligarcas de este país. No, y está el ejército al mando del país. O sea, sí, pero por otra parte, las pensiones... A ver, esa parte está muy bien. Insisto, está muy bien. A ver, esa parte me parece la más aceptada. Me parece que el haber eliminado el outsourcing ilegal... Pero vamos a las pensiones, que es muy importantísimo. Las pensiones, ¿tú aumentarías pensiones? ¿Las dejarías igual? Les aumentaría derechos. ¿Cómo? Que tengan acceso a medicamentos. O sea, no se vale que los adultos mayores compren de sus pensiones sus medicamentos. Hay que darles a los adultos más cosas. Por ejemplo, muchos de ellos no tienen dientes, muchos de ellos no escuchan, quedan ciegos, necesitan lentes. O sea, necesitan un paquete de seguridad social más amplio en materia de salud. Hoy no la están teniendo porque estás usando ese dinero en sobrecostos desde mi punto de vista. Nada más Dos Bocas pasó de 8,000 a 16,000 millones de dólares por lo que quieras, por problemas de mal cálculo, de corrupción. Entonces, sería más eficaz en el gasto público. Darías más pensiones, o sea, cubrirías más de la seguridad social. Adición a lo que tienen. O sea, me parece bien la transferencia económica, pero me parece que no puede sacrificar un montón de derechos que tienen los adultos mayores, especialmente los jóvenes. Yo sí dejaría las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, pero ahí sí metería un paquete de elementos que le permitan a los jóvenes o construir el empleo de sus sueños o emprender su propio negocio. Ahí quizá es donde yo tengo un diferente con el presidente en cuanto a aspirar. Yo sí creo que negarle a una persona aspirar, tú te levantas todas las mañanas aspirando o a sacar a tu madre de la pobreza, o a comprarte una casita, o a que tus hijos vayan a una mejor escuela. Y esta narrativa del presidente de pensar que aquel que aspira es una mala persona... Sí, bueno, no pegó mucho la narrativa esa. Mi enfoque sería mucho más de izquierda hacia el acceso de oportunidades, hacia emparejar el piso. Yo creo que hoy no hemos logrado emparejar el piso más que en lo económico. Pero si un joven quiere presentar el examen de admisión a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, si no tiene toda una regularización académica previa, no lo va a pasar, aunque tenga la beca. Entonces ni siquiera va a poder acceder a la beca. Entonces necesitamos hacer ciertas políticas que en mi vida funcionaron. O sea, cuando yo tomo 3 semestres de una beca en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería y me enseñan al Golfo, Franco, Bolsé, ensamblador, sistemas operativos, incremento mi ingreso de una manera brutal por mi propia capacidad. O sea, yo estoy convencida que la gente, en su mayoría, quiere salir adelante por ella misma. Oye, las prepas que hizo el PAN, técnicas, son fantásticas. Hay que seguir con ese tema. Hay jóvenes que pueden ganar mucho más dinero con una certificación técnica. Que siendo filósofo, seguro. Exacto. No, pero también el que quiera ser filósofo no tendría por qué pasarla mal. Sí me parece que para aprovechar este proyecto que viene, pues que es muy neoliberal la inversión privada, pero el presidente le da la bienvenida a la inversión privada. Firmamos el TEME. Yo me volví un poco de Morena. ¿Tú no hubieras firmado el TEME? Claro que sí. Bueno, pues no estás en contra del neoliberalismo. Bueno, pero es que sabe economía el presidente. Y viene el nearshoring que va a haber una derrama fabuloso. Pero eso es neoliberal. Sí, está bien. Entonces, como que pleito de descalificar a tus adversarios por neoliberales y nosotros somos los puros, no, iría por el centro. Venga la inversión, pero redistribuyamos la riqueza. Ayudemos a los que menos tienen, además de programas sociales, con paquetes de tecnología para que los niños que están en primaria todos aprendan inglés. No puede ser que un niño no pueda tener un empleo cuando es adulto porque no habla el idioma. Oye, inteligencia artificial desde primero robótica, primaria, ¿no? Robótica, inteligencia artificial, matemáticas a través de la tecnología, que tengan su tarjeta de internet gratuito para que desde su casa puedan estudiar más cosas. Entonces, yo coincido con el presidente, mi mayor coincidencia con el presidente es que deben de estar primero los pobres. Ahí tienes una coincidencia completa. Yo puse en la Constitución, voté a favor, porque el presidente piensa que no. Yo voté a favor para que los programas sociales estén. Ahora, déjame complicártelo, sobre todo con tus socios del PAN. En este país hay un señor que tiene más dinero que 65 millones de habitantes. Se llama Carlos Slim. Y después hay 356 familias que tienen más dinero que 112 millones de habitantes. Te estoy dando cifras de Oxfam. Esto es lo que nos trajo el neoliberalismo. ¿Hay que corregir eso o no? Eso no lo trajo el neoliberalismo. Eso lo trajo, en algunos casos, la corrupción. Porque hay muchos empresarios que tuvieron privilegios fuera de lo común, que tuvieron concesiones a costos que no deberían de ser. Pues los que dijimos. El actual presidente, pues no los ha tocado. No los ha tocado. Porque sus razones tendrá. Y yo lo que digo, yo más que mirar hacia el pasado, yo miraría hacia el futuro. Por eso no te lo pregunto, yo creo que es una estrategia del presidente. Por eso, no es que no esté enterado. ¿Qué me interesa a mí? Que haya competencia, que las telecomunicaciones sean accesibles para los jóvenes. En el tema energético, yo sí aspiraría a energía más barata y más limpia. El presidente decidió por el monopolio del Estado. Ese sí tengo un diferendo con él, porque yo sí creo que el sector privado debe de participar, pero con reglas claras, sin que les des concesiones, sin que les des permisos fuera de la ley. Te voy a poner un caso muy grave. El aeropuerto internacional que se canceló. Dijo que había corrupción. Al día de hoy no hay una sola persona en la cárcel. Al contrario, muchos de esos empresarios tienen otros contratos ahora en el Tren Maya y en Dos Bocas. Entonces, para mí, a los empresarios lo que yo les diría es Estado de Derecho. Y debe haber algo que el Estado posea, es decir, el neoliberalismo decía, no, todo que lo hagan los empresarios.
La izquierda dice hay zonas estratégicas Yo sí que creo que hay debe zonas asegurar. estratégicas que tiene que asegurar el Estado. ¿La electricidad? Las telecomunicaciones, la electricidad. Pero el que tenga ¿El agua? el agua, claro. ¿En la transportación pública? En todas estas tú puedes regular. Yo creo que el Estado debe de ser un buen regulador. ¿El petróleo? También el Estado lo tiene que regular. ¿El gas? También. ¿La educación? Pues también. Debe haber educación pública. Hay que privilegiar la educación pública, pero no puedes prohibir la educación privada. Y la salud, bueno, la verdad es que debería ser bastante mejor la educación pública y la salud. La salud, pues también, pero también la gente tiene derecho hoy, no tienes idea la cantidad de gente que va al sector privado, porque es un desastre el IMSS, es un desastre el seguro, el INSABI no jaló. Entonces, yo más bien creo en que tenemos que tener reglas claras, un Estado de Derecho, que haya mucha riqueza. Es ahí donde yo sí creo que hay que hacer que este país crezca, y mientras no crezca económicamente, ahorita por ejemplo las tasas de interés están súper altas, Estados Unidos ya empezó a bajar tasas de interés, pues yo le diría al Banco de México, pues ya empieza a bajar tasas de interés en México. No, sí, ¿sabes para qué? Pues para que la gente pueda invertir. La gente está pagando dineral en tarjetas de crédito. ¿No sabes alguien que se quedó endeudado del COVID? Los intereses que en este momento está pagando, es una locura. ¿Les cobrarías más impuestos a estos 356 familias? Fíjate que primero yo lo que les pediría es páguenle bien a sus empleados. O sea, de verdad que para mí el primer tema ¿Intervendrías allí? A ver, que los salarios, ¿qué necesitas? Que tus empleados tengan más habilidades, órale. Yo le entro a la certificación de competencias para que no solo traigas empleos relacionados a la maquila y que haya salarios justos. Es para mí lo primero. Bueno, Dos, pero perdona, que paguen los impuestos que deben de pagar. Xochitl, es que estás diciendo cosas muy importantes. Yo estoy totalmente de acuerdo. La distribución de la riqueza lógica tiene que ser a través de los salarios, pero el Estado tiene derecho a decir: no puedes pagar tan miserablemente los trabajos. ¿Se puede meter allí? No ¿sí se puede meter, pero ¿no? sí se metió en el salario. No? A ver, Sí. sí se puede meter en el salario, o sea, el salario mínimo subió. Y no es que el gobierno lo haya incrementado, lo pagamos los empresarios. Yo soy empresaria también. Sí, está bien, Quiero que ¿no? sepas que soy empresaria. La manera de mejorar los salarios tiene que ver con mejorar las habilidades de los trabajadores. Por eso estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, esa parte también la comparto con el presidente. Pero esta beca dura 12 meses. Si tú tienes aquí un joven de la beca Joven Construyendo el Futuro y además de venir aquí le damos cursos de cámara y les damos de fotografía y les damos de producción y de inteligencia artificial, pues ese joven que tuvo la beca 2 meses se va a quedar, ¿no? Claro. Entonces, ese sería el trabajo que yo haría con el sector empresario. ¿Qué necesitas para tener mayor competencia? Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo que se haya limitado a 3 meses las utilidades. Porque las utilidades era algo que iba muy relacionado a tu productividad. Entonces, si producías más y te ponías la camiseta, pues te daban más utilidades en la empresa. Había empresas que daban hasta 5 o 6 meses de salario a los trabajadores, había otras que no daban nada. Pero bueno, yo ahí lo que creo es que lo que necesitamos es apostarles a empleos del futuro, no solo a empleos de maquila, porque los empleos de maquila empobrecen a los trabajadores. Pero sí meterte con los empresarios, ¿no? O sea, es que si hacen lo que quieren, los empresarios, la lógica de los empresarios es la ganancia. En la Miguel Hidalgo no hay un solo empresario que yo le haya permitido, consciente, que construyera de más. Los empresarios de Miguel Hidalgo saben, ninguno me dio un moche, ninguno vino a transar conmigo. Era muy dura y lo saben, pero era correcta. Se hacía lo que la ley decía. ¿Y cuál es tu postura frente al cartel inmobiliario del PAN? Que hay demasiados personajes involucrados, no solo del PAN. Te voy a decir, a mí me tocó el cartel inmobiliario de Miguel Hidalgo. En ese entonces Víctor Hugo era del PRD, hoy es de Morena. Y para que esto suceda, hay notarios que hacen, para que esto suceda hay un INVEA que se hace güey, que no verifique y que no clausura, y para que esto suceda hay un registro público de la propiedad que inscribe los inmuebles. Sí. Hay un CEDUBI que daba certificados falsos. Entonces creo que querer ver el problema de la corrupción inmobiliaria desde un solo punto de vista no me gusta. Hay que verlo como el conjunto de una suma de acciones que nadie hace, y yo para la ciudad tenía la propuesta, de hecho Claudia la presentó, no sé si esté funcionando o no, la presentó hace un mes, que era el tema digital. Yo me iría más lejos, yo me iría a blockchain, porque el blockchain es una tecnología que te permite hacer público todo, desde el uso de suelo, los documentos, las verificaciones, con el notario, con el registro público de la propiedad, y es una caja que está a la luz del día. ¿Tú crees que eso sí transparentearía los...? ¿Sí? La eliminas. Bueno, la eliminas, eso sería genial. Porque hoy un certificado que imprimes lo puedes ir a hacer a Santo Domingo y vienes y el delegado se hace güey, no. Con un código digital, una firma digital que no se pueda, pues ahora sí que falsificar. O sea, hay solución para la corrupción. O sea, entonces no dices, esto es tu postura es muy interesante, dices que todo el sistema está corrupto. No solo son estos panistas, eran muchos más, pero no estás negando que allí se manchó el PAN
Y en la Miguel Hidalgo se manchó en ese entonces el PRD y hoy Morena. Y en otras delegaciones se mancharon otros. Es endémico, ¿no? Está en todas partes la corrupción. Lo que yo te quiero decir es que pareciera que había un gran incentivo para no cambiar los métodos. O sea, esto se pudo haber cambiado desde hace mucho tiempo, pero la derrama económica financia campañas, apoya intereses y por eso no cambia. Compra viajes a Europa o castillos en Europa. En fin. El Tren Maya, ¿es una tontería o es una genialidad? Yo nunca estuve en contra del Tren Maya. Lo que me parece que es una tontería es hacer las cosas al vapor. Es hacer las cosas sin los estudios técnicos, sin las mecánicas de suelo, sin los estudios de impacto ambiental. Nada más en el tramo 5 han derribado miles de árboles que no tenían que haber derribado porque han venido cambiando los trazos. Si tú no planeas bien y tú no haces una buena ingeniería, vas a tener un desastre. Entonces, a mí me parece que había tramos que eran buenos, que podrían haberse hecho. No sé si por los intereses de los hoteleros el tramo 5 se cambió, porque se metió hacia la selva, pero pues yo hubiera resuelto los intereses con los hoteleros. Nadie quería el tren enfrente de los hoteles. O sea, es una idea buena, mal ejecutada. Mal ejecutada. O sea, desde mi punto de vista, el que no haya habido los estudios de impacto ambiental, que eso es un hecho, yo me leí la mía cuando se presentó después, está pésimamente mal hecha. Meterte a la selva de Calakmul me parece muy delicado. Y nuevamente, a quien vas a beneficiar es a los grandes inversionistas con hoteles, con centros de desarrollo, y puede ser, si lo que dicen los especialistas con el acuífero, si dañas el acuífero de la península de Yucatán, vamos a perder uno de los sistemas de agua dulce más importantes del país. Yo hubiera metido más a los especialistas. Yo siempre soy de la idea de estudiar las cosas con ingenieros, con técnicos, y me parece que los políticos no debemos de tomar decisiones técnicas. Esa decisión la debieron haber tomado los especialistas, pero pareciera que era el capricho del presidente y hágase. Y eso creo que ya no puede pasar en un país. A mí me preguntaban en la mañana, oye, ¿y vas a volver a hacer el aeropuerto si llega? Yo primero no lo he pensado, pero lo primero que hay que hacer son estudios. A Santa Lucía... Sí, porque también dicen que ese aeropuerto estaba destinado a ser se iba a inundar cada 3 meses. Yo lo que prometería que estaba mal planeado. Es hacer transparente todo lo que se estudie. Todo, que sea transparente todo. Yo me encantaría conocer el sistema de reestructura de la línea 9, que se lo pedía a la doctora Sheinbaum. Yo no sé si está bien o mal el cálculo estructural, me da la impresión que no está bien. Pero si hacemos público el estudio, pueden más estructuristas opinar. Entonces, en el Tren Maya, lo que yo quisiera es que Dos Bocas, Tren Maya y aeropuerto fueran públicos los contratos, los estudios. Hoy todo eso está reservado. ¿Tú los cerrarías? Si eres presidenta, ¿los cerrarías o los terminarías? No, los terminaría. No. ¿Tienes amigos? A ver, acabé Miguel Hidalgo Mazarí, que me lo dejaron tirado. Acabé el edificio delegacional, el Mexicanito. O sea, me la pasé acabando las obras de mi antecesor. Es una irresponsabilidad tirar el dinero de esa manera. O sea, lástima que no pude yo desarrollar mis propios proyectos porque tuve que levantar el cochinero que me dejaron. Pero de entrada yo diría, Dos Bocas, ojalá se termine, ojalá. Yo ya estoy lista con mi bidón de gasolina para el 1 de julio que dijeron que ya va a refinar. O sea, la verdad es que no va a refinar. Sabina, ¿qué necesidad de engañar al presidente? Pero si no refina, lo vas a hacer refinar si eres presidenta. ¿Qué necesidad de engañar al presidente? ¿Por qué decirle que iba a estar el 1 de julio de 2022 y luego decirle que el 2023? No hay para cuándo. O sea, les faltó planeación, les faltó ingeniería, les faltó capacidad técnica. Las cosas no se hacen al vapor. ¿Tienes amigos gays? Muchos. ¿Tienes amigas gays? También. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio gay? Estoy de acuerdo con el ¿Estás matrimonio. de acuerdo con todos los derechos para los trans? Todos los derechos. Yo ya te dije, tú eres de izquierda, o sea, ¿no? Tengo un pensamiento liberal, tengo un pensamiento progresista. Eso, Sabina, ten la certeza y además lo he demostrado con mis hechos. ¿Y te gusta la diversidad sexual o la toleras? Me gusta. ¿Te diviertes? Te hemos visto allí en el desfile gay bailando. Sí, a ver, sufrido dentro de sus familias. Ahora, es decir, si Xochitl va por la grande, el pan mocho de derecha, caput, se acabó. No, porque yo no me metería en la vida de los partidos. O sea, hay una confusión. ¿Yo quién soy Pues para sí. definir la vida del PAN, del PRI, del PRD? Pero a ver, mi política pública... Tú tienes tu credencial del PAN. O sea, tú irías una independiente que va asociada una a estos candidata partidos. ciudadana por todos los partidos. O sea, yo no me metería en la vida de los partidos. Creo que cada quien que decide militar en un partido. Y yo creo que ese no es el debate en este momento. A mí me parece que el mayor debate tiene que ver cómo hacemos que las personas puedan salir a la calle seguras, cómo hacemos para que tengan sus medicamentos, para que los jóvenes tengan un proyecto de futuro. O sea, para mí los temas pendientes tienen que ver más con seguridad pública, que tengan agua. O sea, nos viene una catástrofe ambiental en el tema del agua y no estamos tratando el agua del país. Si tenemos una confusión, no es nuestra culpa de los ciudadanos, porque tienes una amiga que se llama Lili Telles, que quiere hacer algo que se llama derecha moderna. Ella misma no sabe bien todavía qué es, pero es una intención de limitar derechos personales y agrandar los derechos de la oligarquía. Lo ha puesto así. ¿Tú comulgas con estas ideas? He dicho públicamente que no comparto esta visión de Lili, pero ¿quién soy yo para criticar a Lili o quién soy yo para criticar a otra persona? O sea, yo la verdad creo en el respeto absoluto al pensamiento de las personas. O sea, y yo lo que creo y lo que estoy poniendo aquí en la mesa es lo que yo pienso, lo que yo creo. Y lo que yo creo es que somos un país multilingüe, pluricultural, diverso,
donde no tendríamos que estar fomentando el odio, donde no tendríamos que estar diciendo fifís o pobres o diciendo gordos o flacos. O sea, imagínate si yo voy a permitir que a Citlali, la senadora, le falten el respeto. O sea, a mí se la viven diciéndome botarga. Digo, yo tengo, o sea, la piel súper dura. Pero qué necesidad de llegar a los descalificativos por tu físico. O sea, que todos por cualquier cosa, por cualquier cosa, ¿no? Por tu pensamiento. O sea, yo creo que llegó el momento de cerrar filas los ciudadanos, el gobierno y pensar en los verdaderos problemas de México. Y los verdaderos problemas de México no están en este debate de odio. Los verdaderos problemas de México están en cómo le hacemos para que todo nos vaya bien, que salgamos a la calle seguros, que tengamos un trabajo, que nuestros hijos tengan vacunas, que nuestros adultos mayores tengan los medicamentos necesarios. O sea, creo que por ahí, para mí, ese es el tema central. ¿Ya tienes tu eslogan de campaña? No, porque ni siquiera soy candidata todavía. Y no sabemos si por la ciudad o por la presidencia. Deme chance, falta... A ver, me cambió la vida de una semana para acá, Sabina. ¿Sí? De una semana, o sea... A ver, yo no hice nada para llegar al gabinete presidencial, llegué por los headhunters. Yo no hice nada para llegar al Senado, me invitaron la noche anterior. A ver, Xochitl, pero hablas públicamente y hablas con una voz propia, eso es lo que estás haciendo, y entonces por eso te están buscando ahorita desesperadamente, porque tenemos una oposición que se ha extraviado por múltiples razones y no tiene una narrativa, y tú tienes una narrativa. Lo primero que tenemos que hacer, todos estos partidos y tus servidores, es un mea culpa. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué lo hicimos mal? Yo aquí sí puedo decir que en esa oficina que está al fondo, le di 2, 3 manotazos al presidente Fox también yo. O sea, cuando me dijo no hay dinero, pues ahora le busca, le dije, porque a mí ya se me acabó la Así salida. debe de ser, así, ¿no? O sea, yo era una mujer brava, entrona. Te van a decir que lo de Claudia, que eres autoritaria, berrinchuda y arrogante, así le dijeron, Creo que porque hizo su dedito así. Bueno, oye, ¿no están acostumbrados que las mujeres hagamos del dedito Yo así? creo que Claudia, lo que le recomendaría es que tenga más sentido del humor. Te voy a contar una anécdota que me acompañó toda mi vida. Me pasó lo mismo que a Claudia. Iba yo a registrarme de candidata y mi opositor me echó a toda su gente. Y ahí le gritaban, ahí viene el gallo, miren qué gallo, ese sí tiene espolones, ¿no? Y vean al gallo y así todo. Y entonces yo aparezco, uy, ahí viene la gallina, uy, la gallina. Sí, cabrón, pero la de los huevos son las gallinas. Bueno, eso me guió toda mi campaña. Todas las campañas me llevan huevos, todas las campañas. O sea, también uno se tiene que divertir aquí. También uno tiene que hacer cosas distintas. Y yo le diría a Claudia, o sea... Relax. Vamos a un corte y regresamos. ¿Temes que te van a ahorita que te estás volviendo una contendiente muy importante, ya sea en la ciudad o en el país? Xochitl, te divierte la competencia, ¿verdad? Me encanta. No te victimizas. No me gusta victimizarme, porque cuando uno entra a política, a ver, ¿cuándo es violencia política por cuestión de género? Sí. Cuando por ser mujer, como el caso de la alcaldesa de Ochuc o varias alcaldesas de Chiapas, no las han dejado ejercer su cargo. Eso es violencia política. Pero que me venga una candidata gobernadora a decir cuyos hijos sí tenían empresas con negocios en la alcaldía donde ella fue, pues eso no es violencia política, porque si exhiben contratos y exhiben corrupciones, pues ni modo, o sea, ahí te aguantas y aclaras. Entonces creo que hoy las mujeres se han dejado ir al extremo con lo que es violencia política en cuestión de género. La violencia no debería existir en la política, pero existe. Ahora, es que es gelatinoso. Te voy a decir una cosa, mi experiencia no de política, yo no sé política, pero en la vida real es que cuando hay una competencia, los hombres, la mayoría, han sido educados en la lógica de que las mujeres se tienen que apartar ante su voluntad. Así fueron educados de niños. Entonces, inconscientemente, sienten que tienen derecho a quitar de en medio a una mujer, lo que no le harían a un hombre por miedo que el cuate se los regrese con un trancazo en la cara, se lo hacen a una mujer más confiados, y la verdad es que la mitad de las veces las mujeres los dejan pasar. Yo no. Yo me eduqué a trancazos en un jardín con mis hermanos, y fue sobrevivir a trancazos. Y luego entro a la facultad de ingeniería, ahora que regresé el sábado a la facultad. Bueno, estábamos 70 hombres y 4 mujeres el sábado en la facultad de ingeniería en un foro de exalumnos. Entonces yo digo, aquí cuando yo entraba al edificio principal, ¿tú sabes lo que era entrar y que te chiflaran todos? ¿Aquí en Los Pinos? No, en la facultad de ingeniería, en el edificio principal, entrabas y te chiflaban todos. Yo entraba temblando a la biblioteca, imagínate, de un pueblo. O sea, entonces tuve que aprender a volverme cabrona y a decir, entra y te vale madres que te chiflen. A mí en el mundo del teatro, digo, los críticos me decían, oye, ¿te acuestas conmigo? Y yo decía, perdón, ¿de dónde sale eso? Es que voy a escribir la crítica sobre ti. Entonces era el costo implícito que tenías que pagar con cuerpo antes de que escribieran la crítica. Y cuando les decías que no, y yo siempre dije que no porque soy así arrogante, pues, te escribían mal la crítica y decían, es una mujer arrogante, quién sabe quién se cree. O sea, sí hay aduanas que nos cobra el patriarcado. Por supuesto que hay. ¿Temes que te van a ahorita que te estás volviendo una contendiente muy importante, ya sea en la ciudad o en el país, qué te va a pasar del lado de la derecha? A ver, me va a pasar de todo, pero la verdad es que no soy una mujer que conozca el miedo. Yo creo que lo más duro fue venirme del pueblo a la ciudad a los 16 años. Esa vez sí tuve miedo, no sabía qué venía, no sabía si iba a encontrar cuarto donde vivir, no sabía si iba a encontrar trabajo, no sabía a qué venía. Ahora sí sé a qué voy. Y eso es una enorme ventaja competitiva. Y segundo, tampoco tengo una obsesión por el poder, tampoco mi vida depende del poder. Yo tengo una familia, tengo unos hijos, tengo una empresa, tengo amigos. O sea, yo ya logré lo que quería en mi vida. O sea, estoy muy contenta. Por eso a lo mejor siempre sonrío. Sí, te ríes, más que sonreír, te ríes. O sea, yo no estoy enojada con la vida. Hay gente que está encabronada con la vida y está obsesionada con el poder y entonces todo lo calcula y entonces no mueve esto porque entonces el poder... No, a ver, si la pendejeo, pido ¿No es lo que le pasa al PAN?
que está paralizado en los cálculos y demasiado lleno de asesores. O sea, el hecho que en 5 años no hayan logrado decir, y ahora el PAN se trata de esto. El PAN nació en el fascismo. Después se volvió empresarial, después se volvió neoliberal. Es decir, ¿por qué no puede salir del neoliberalismo? Pero hay cosas del PAN muy padres. Por ejemplo, a mí esa parte del bien común digo que es la están que me encanta. paralizados. Lo único que digo es que... Rescatemos del PAN esa parte positiva de acercarse a los ciudadanos, de mandar candidatos ciudadanos, de ese PAN de Gómez Morín, de ese PAN de Cloutier, que fueron panes que a mí en su momento me emocionaron. La época de los filósofos. Exacto, bueno, del PAN, entonces... también, los creadores de la democracia. Yo creo que esa parte es positiva. Y el PRI, pues este PRI revolucionario que tenía una verdadera intención de hacer justicia social con el campo. O sea, pues yo creo que esta parte a mí me gusta. O sea, antes también de Miguel Ángel Alemán. ¿No? Bueno, vamos a remontarnos. Y del PRD, de la justicia social. No, el PRD está mucho más cerca. ¿No? Y yo te digo una cosa. Y MC, la parte progresista de MC. O sea, si te das cuenta, todos tienen algo muy positivo y lo que tenemos que empezar es cómo construimos un país donde quepamos todos. Porque no todos tienen el pensamiento de extrema derecha, son muy poquitos.